Buenas, ¿cómo están? Seguimos reaccionando. ¿Tenés la misma ropa, Johnny? Y sí, bueno, porque estamos reaccionando por ahí en el mismo día. Igual es una especie de como abrigo, así que por más que abajo uno tenga algo diferente, también no puede repetir, ¿no? Lo que tiene arriba, pero no tendría que cambiar. Bienvenidos a todos y a todas. Acá reaccionamos a videos, canciones, videoclips y canciones que no conozco o que casi no conozco. Y hoy voy a ir a algo que me han pedido en general. No recuerdo que me hayan pedido algún tema en especial. Aurora, no, o sea, ¿qué les puedo decir? Sé quién es la persona, porque por alguna razón en TikTok o en Instagram, todo el tiempo me empezaron a aparecer videos de ella hablando. Entonces, de a poco uno va viendo que es una persona que dice, como que hablaba de temas así random. Y entonces uno sabe que tiene algún tema, no me acuerdo si es algún tipo de autismo o algo así, pero eso no me dice nada de la música. Yo sé que una vez puse tipo un álbum que no sé cuál es, mientras, no sé, mientras me bañaba, pero no recuerdo más que sonidos sueltos. Entonces, cierta onda que yo podía imaginar, tanto por su estética como por cómo cantaba, que podía vincular un poquito a Björk. Pero no sé si es así. Pensé en reaccionar a un video con su canción y como no sabía por dónde empezar, busqué la más conocida, la que parecía que tenía, que era más conocida. Eso no es nunca algo que te asegure nada, ni que esté bueno ni nada. Hay un montón de bandas y de artistas cuya canción principal es totalmente diferente al resto de lo que tienen, pero es una manera de ordenar. Y como no tenía manera de ordenar, o era el azar o era esta. Decidí este criterio, que como todos los criterios pueden ser arbitrarios. Bueno, vamos a escuchar entonces Aurora Runaway, que tiene una cantidad de vistas, 647 millones. No entiendo qué es lo que tiene esto. Puede ser que esté conectado con algún otra cosa, tipo película, algo. Ni idea, porque hace que tenga tantas vistas. No sé. Suscríbanse a mi canal. ¿Es un pedido? ¿Es una orden? Bueno, si quieren. Tienen para pasar cafecito donde uno puede aportar algo, sobre todo si sos de Argentina, porque no tiene la opción para afuera todavía. Y también tengo un Patreon, donde si este video por alguna razón es cortado, mutilado, en realidad lo que hace YouTube es, me lo bloquea, yo lo tengo que mutilar para poder verlo, para poder subirlo, quiero decir, y que no me lo bloquee. Entonces, si llega a pasar eso, el video completo lo voy a subir a Patreon, donde por ahora me están permitiendo subir los videos completos sin hincharme. Bueno, veamos. Aurora Runaway. Vamos a agrandar acá, a ver qué vamos a esperar, y le damos al play. O sea, ¿parece una niña o es casi una niña? I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Dark. ¿La música I son had voces? O sea, se sostienen, que no todavía entiendo si son, a ver si puedo subir mi volumen acá de los auriculares, si son voces que están haciendo de fondo. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Tiene algunos toques medio bjorkianos, no solamente la estética, sino en algunas cosas de cómo canta. A ver si me puedo dar cuenta. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, Parece then it ser voces que vanished away from my hands. Dark. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for me. Dawn. And I was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you.
Bueno, muy linda canción. Muy linda canción. Ah, está como muy separada la voz del resto, me parece. Hay una cosa ahí, un trabajo con la voz muy especial. La forma que tiene de cantar. No sé de dónde es Aurora. No sé si se llama Aurora siquiera o si es un nombre artístico. Y me parece que juega con la mezcla de la voz y un poco la personalidad. Como que en la voz notas algo de la personalidad que está muy marcada acá con lo estético, ¿no? Está muy marcado como todo el... eh, Están explotando mucho su cara, su pelo, su vestimenta en relación al ambiente y todo. No, está muy linda la canción. Ahora apareció un piano más predominante. Picture, the picture was a ¿Piano? painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. Da-dee-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. Es frío. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I can't take it anymore. But I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. Yo sé que es obvio decir, uy, bueno, me suena a como algunas canciones, ¿cómo ponerlo en palabras que entendamos todos? Étnicas, tradicionales, de algunas culturas diferentes a las nuestras. Yo sé que da todo para que uno fuerce esa relación, pero me parece que está esa relación. Que está esa relación. No porque de una forma directa, no porque ni ella de dónde viene, o hasta vamos a ver de dónde es. Aurora Asknex es una cantautora noruega. Bueno, de Noruega. Entonces, uno no podría decir, me parece que no tiene ningún sentido decir que porque ella es noruega, de alguna manera le sale solo cantar canciones como si fuesen, no sé, esa cosa más de la música tradicional nórdica. No pasa eso. Una persona por ser argentina no va a naturalmente tener un estilo argentino. Lo que sí puede estar pasando es que conscientemente está recuperando algunos sonidos tradicionales de la música nórdica. Música nórdica que no sé si uno sabe cómo era, o sea, es muy grande decir nórdico, pero hay canciones tradicionales por ahí de ciertos grupos que uno le encuentra como alguna textura, algunas formas de cantar, algunas melodías que podían estar vinculadas con eso. No es una canción tradicional nórdica, obviamente, no sé ni qué significa una canción tradicional nórdica, porque o sea, está totalmente pasado por nuestra música moderna, pero hay algo ahí que tiene que haber, que tiene que haber, por más que sea obvio, porque si es Aurora nórdico, bien, pero hay algo ahí pensado, digo, no que viene con ella, sino que está pensado en la canción de hacerlo así. And I kept running for a soft place Eso. to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I was running far away. Would I run of the world someday? But no, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. Oh, no, take me home where I belong.
Ok. Yo creo que también en cómo está grabado. Parecen boludos es lo que digo, pero porque uno puede estar súper influenciado por el video. Pero hay como un sonido gélido. ¿Por qué? Porque hay nieve. No, pero ¿por qué me parece? Obviamente por ahí me viene ahí la idea, pero ¿por qué me parece y digo esto? Porque siento que en la ecualización hay como, ¿vieron cuando uno pone más agudos? Se escucha más en vez de los graves. Me parece que está hecho eso, que lo hace generalmente sonidos más agudos, uno los asocia más a algo más frío, o yo, qué sé yo, por ahí yo lo asocio a algo más frío. Entonces hay momentos en que el sonido de fondo hace casi como el sonido de un esquí sobre el hielo, sobre la nieve. Me parece que eso le da también esta cosa medio nórdica y cierto eco que parece ser como ese eco de los lugares, espacios abiertos, no sé, todo te da sensación de frío y soledad en la música. Ahora, habría que ver si pensaba lo mismo si no veía el video. Quizás no, nunca lo sabremos. Bueno, muy bien, Aurora. Me parece muy interesante, video muy atractivo de ver, pero también la música muy interesante. Definitivamente voy a querer ver más cosas y escuchar más cosas de Aurora. Puede ser que en algún momento hagamos un disco entero. Los discos enteros son mucho esfuerzo, ¿no? De grabar y hacer y de editar. Veremos, veremos. Cuéntenme ustedes qué tema de Aurora les parece que tendría que escuchar, ¿no? Aparte de este, o qué video les parece que tendría que ver. Sí, me parece muy bueno. La comparación con Björk, bueno, se ve que obviamente está lo obvio. Parece que hablo como que es lo nórdico, ok, Islandia y Noruega. Pero me parece que no son tan parecidas como yo pensaba en cuanto a cómo cantan y en cuanto a la música. Me parece que hay unas diferencias muy grandes en lo que proponen musicalmente. Björk te propone un eclecticismo y una deformidad constante en los sonidos, dentro de la armonía, ¿no? Pero todo un tic, tic, tac, tac, tic, 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 es una cosa muy, muy extraña. Acá era mucho más suave todo. No sé por qué estamos comparando con Björk, no hay por qué comparar con Björk, pero bueno. Bueno, si les gustó esta reacción, se suscriben, comentan, comparten, pasan por los links y nos estamos viendo en otra reacción en otro momento. Muchas gracias por estar ahí, son geniales, llegaron a hacer de este canal lo que es y nos vemos en la próxima. Adiós, gracias.